La semana pasada comenzamos a ver la famosa historia del endemoniado Gadareno. ¿Y qué pudimos ver? Bueno, pudimos ver la preocupación de Cristo por los suyos. Para el Señor, esta persona no era un endemoniado. Era un hombre, con un espíritu inmundo, sí, pero un hombre al fin y al cabo. Y por lo tanto, una persona necesitada. Vimos la preocupación del Señor por ello. Pudimos también recordar el poder y autoridad de Jesucristo sobre los demonios para darles órdenes y para que estos obedezcan. Da igual que sea uno, o dos, o una legión entera de ellos. La fuerza de esta legión de demonios solo puede hacer una cosa ante nuestro Señor amado Jesucristo, y es postrarse de rodillas y adorar. También pudimos observar cómo el Señor decidía conceder aquello que estos seres inmundos le solicitaban. Querían entrar en aquellos cerdos. Y aprendimos que los dones de Dios, lo que Dios nos da, no es porque el que pide o el que lo necesita se lo merezca, sino por el carácter misericordioso de Dios. Y terminamos, la semana pasada, dejamos la historia por la mitad. ¿Cómo terminamos? Pues con una espectacular escena donde 2000 cerdos endemoniados, que son muchos cerdos, se precipitaban por un barranco y morían ahogados. ¿Qué pasó después? Marcos, capítulo 5, versículos del 14 al 20. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. El título de la predicación es Nunca pidas esto a Jesús. Y vamos a verlo en 3 partes, ¿de acuerdo? La primera parte de la historia o del pasaje es la reacción de los habitantes. Lo vamos a ver en el versículo 14. La segunda parte, vamos a ver qué petición hacen los habitantes. Versículos del 15 al 17. Y por último vamos a ver cómo se extienden las buenas nuevas, del versículo 19 al 20. ¿De acuerdo? Bueno, pues primera parte. La reacción que tuvieron los habitantes. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Cuando los que habían presenciado esa espectacular escena observaron cómo los cerdos se caían y se morían ahogados, dice el versículo 14 que huyeron. Estaban llenos de temor y fueron y escaparon y huyeron, salieron corriendo de allí. Es una reacción natural a lo que han visto. Yo os comenté la semana pasada que la Biblia no nos decía por qué los demonios insistían tanto, ¿no?, que querían entrar a los cerdos. No, la Biblia no nos dice por qué, pero es muy posible que fuera por este motivo. Querían hacer pensar que Jesús era quien había matado a sus cerdos. ¿Para qué? Para así provocar miedo en ellos y alejar de Cristo a todas esas personas de esa región. Es posible que fuera por eso, y por lo que sucedió después parece que así fue. Pero no fue el Señor quien mató a esos cerdos, fueron los espíritus inmundos. Ellos eran los responsables. Así que aparentemente, los demonios consiguieron su propósito de asustar a la gente. Porque ahí dice que huyeron. Y en su huida
estos porqueros, estos pastores de cerdos, dice que fueron dando aviso en la ciudad y en los campos. Las ruinas de Gadara todavía son observables hoy. Esta ciudad de Gadara no existe como tal, pero cerca de ella existe una población que se llama Qais, que está en la actual Jordania. A unos poquitos kilómetros, no muchos kilómetros de la orilla del lago, se encuentran estas ruinas de Gadara. Y se encuentra también muy cerca de lo que es el lago de Jordán, el río de Jordán, perdón. Aunque la zona es muy montañosa, aunque hay pocos kilómetros de distancia entre Gadara y las orillas del lago, lo más seguro es que aquel recorrido de los porqueros no tardará muchas horas en hacer, ¿de acuerdo? No hay muchos kilómetros de distancia, pero es mucha montaña. Entonces tardaron tal vez unas horas en hacer ese recorrido. Eso nos da la idea de que en su recorrido hasta la ciudad, asustados, dando aviso, se encontraron con gente en el campo, a los cuales fueron contando lo que sucedía hasta que llegaron a la ciudad de Gadara. Una vez cuando llegaron a la ciudad de Gadara, dice ahí que dieron aviso en la ciudad. Comenzaron a proclamar las noticias a todo el mundo. Ahora, pensemos un poquito en estos hombres. A la hora de proclamar estas noticias, estos porqueros, ¿le pusieron ganas? ¿Lo hicieron con ganas? Seguro que sí, yo creo que sí, pero no lo hicieron con la motivación equivocada. Perdón, no lo hicieron con la motivación correcta, sino por una motivación equivocada. Me explico. Estos pastores de cerdos, estos porqueros, no habían perdido 1 o 2 cerdos, habían perdido 2000 cerdos. Eran los responsables de una pérdida material muy grande, una suma muy grande de dinero esa pérdida. Y al llevar esas noticias a la ciudad, lo que querían es decirle a la gente que ellos no tenían nada que ver con eso, que ellos no eran los responsables de esa pérdida. El responsable de que esos cerdos hubiesen muerto eran aquel hombre extraño que vino del otro lado del Jordán. Entonces, ¿qué tipo de noticias aquellos hombres llegaron a la ciudad y qué tipo de noticias estaban dando? ¿Estaban dando buenas noticias o estaban dando malas noticias? Para ellos, la buena noticia no era que nuestro hermano amado, que llevaba años atormentado y atormentándonos a todos nosotros, ahora era libre. Para ellos esa no era la noticia. Ellos no estaban diciendo, vayamos y hagamos un banquete, nuestro hermano ha sido liberado. No. No parece que esa fuera la actitud de estos hombres a la hora de contar lo sucedido. Más bien, estos hombres estaban contando lo sucedido como si fueran unas malas noticias. Y es que un hombre sacó a los demonios de aquel endemoniado famoso y los lanzó a los cerdos, esos demonios, y los cerdos se han muerto todos. ¡Qué desgracia! Por culpa de ese hombre extranjero hemos perdido a todos los cerdos. Así que eran muy buenas noticias. Pero ellos las estaban contando como si fueran malas. Ahora, las buenas noticias corrieron por toda la zona y dice el versículo 14 que entonces las personas de la ciudad y de la zona salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Entonces, por lo que estos hombres estaban contando, parece ser que había llegado un hombre que tenía el poder y la autoridad de echar fuera al peor de los demonios. Había llegado un extranjero, según decían estos porqueros, que tuvo compasión por aquel que hacía tiempo ellos no tenían. Así que la gente de la zona, al oír estas noticias, tenían que ir a ver a este personaje extraño, a este extranjero. Pero, por lo que vemos en el versículo 17, más adelante, sabemos que la razón por la que la gente de este poblado, de esta zona, la razón por la que se acercaron a Cristo, en la mayoría de los casos de ellos, no fue la correcta. ¿Por qué? Porque al conocer, vamos a ponernos en su lugar, escuchas esas buenas noticias
Y entonces deberías acercarte a Jesús, ¿para qué? Hay un hombre que tiene autoridad para echar el peor de los demonios. Y hay un hombre que tiene misericordia de los afligidos. Entonces te acercas a Jesús, ¿para qué? Bueno, pues para preguntarle, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero esa no fue la actitud que tuvieron los habitantes cuando fueron a ver a Jesús. No fue esa. Vemos entonces por este versículo que puede haber muchas motivaciones a la hora de querer conocer y saber más de Jesucristo, motivaciones que no son las correctas. Mucha gente puede querer conocer a Jesús por motivos correctos, por simple curiosidad, por recibir lo que yo necesito, prosperidad, por ser entretenido, etc. Son ejemplos de razones equivocadas para querer conocer a Jesús. Fijaros, acordaros de la parábola de la semilla. Pero ¿cuál es la actitud que deben tener verdaderamente las personas para conocer a Jesús? ¿Qué actitud tienen que tener? Pues tienen que tener oídos para oír el mensaje que tiene Jesús. Ese era el propósito, ¿no? Esa espectacular escena, todos esos acontecimientos, ¿qué era? Pues para que la gente dijese, wow, tenemos que conocer a ese hombre, tenemos que conocer qué es lo que está diciendo ese hombre. Pero no fue así. También podemos aprender de estos porqueros, de estos pastores de cerdos, que a la hora de llevar las buenas nuevas del Evangelio, es importante hacerlo fielmente, ¿cierto? ¿Amén? Sí, tenemos que llevar las noticias fielmente, no debemos inventar. Sí, pero los porqueros dieron la noticia fielmente. ¿Verdad que sí? Ellos no inventaron. Ellos contaron exactamente lo que había sucedido. No inventaron nada. Eso sí, no lo hicieron con un buen corazón. Y eso también es importante. No fueron a llevar las noticias por un buen motivo. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de la salvación hay que llevarlas no por obligación, sino por amor a Dios y a las personas. Hay que llevar las buenas nuevas con un buen corazón, no como estos hombres la estaban llevando. Y es que hay personas que a la hora de compartir las buenas nuevas, de compartir el Evangelio, lo hacen como si fuera una pesada carga. Es que tengo que predicar el Evangelio porque es que tengo que, como una obligación, una pesada carga. Fijaros, los testigos de Jehová no predican el Evangelio. Ellos piensan que sí, pero no lo predican, ¿cierto? Ellos tienen que arrepentirse y creer en Cristo. Pero vamos a fijarnos en la actitud que tienen ellos. ¿Qué actitud tienen ellos? Esa secta de los testigos de Jehová piensa equivocadamente que para ser salvos tienen que llenar un cupo de horas de servicio. Entonces, para yo ir al reino de Dios, tengo que cumplir estas horas de trabajo. Eso, mis hermanos, es una pesada carga. Entonces, como tienen que cumplir con ese cupo de horas para poder entrar en el reino de Dios, ¿qué hacen? Pues cumplen con su trabajo como una pesada carga. Y entonces les ves que llegan, montan su kiosco con su basura, con todas sus revistas que no sirven para nada, y se ponen a esperar. Se ponen a esperar, a veces ni siquiera desean que les moleste ni nada, ellos están ahí esperando. ¿Qué están haciendo? Están cumpliendo el cupo de horas. Si se acerca alguna persona incauta, bueno, pues entonces, pues bien, pues les daremos nuestras revistas y todo, pero si no se acercan, pues también bien. ¿Yo he venido a qué? Yo he venido a cumplir mis horas. Les da igual, ¿por qué? Porque ellos no están por amor a Dios o por amor a los perdidos, sino para cumplir un cupo de horas. Están ahí por amor a sí mismos. Entonces esta gente, cuando pasa el tiempo obligatorio, no sé, 1 hora, 2 horas, ¿qué hacen? Recogen todo, guardan sus revistas y todo, ¿y qué dicen? Bueno, yo me imagino que dicen, bueno, ya estamos más cerca del cielo.
No tienen gozo de compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no tienen el gozo de la salvación. Y no tienen el gozo de la salvación porque no tienen la salvación. No tienen amor por los perdidos porque no entienden el amor de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Vale, son testigos de Jehová, de acuerdo. Pero es que hay muchos cristianos que actúan igual. Gente que ha nacido de nuevo y que a la hora de llevar las buenas nuevas no lo ven como algo gozoso, sino como una pesada carga, como una obligación de un cristiano. Es que tengo que. Pero no debemos ser como estos porqueros que con una mala motivación compartimos el Evangelio, sino que debemos compartir el Evangelio con pasión, por una buena motivación. ¿Y cuál es? Pues que Cristo sea glorificado salvando a los pecadores. Esa es nuestra motivación. Que nuestro Señor sea exaltado cuando salva a un pecador. Cristo es exaltado. Esa debe ser nuestra motivación. No nada egoísta, no una pesada carga. Debemos decirle a todo el mundo que Cristo ha vencido. Y yo siempre pongo este ejemplo. Pensemos en una persona que vive en un reino que lleva muchos años de guerra, que por culpa de esa guerra ha habido mucha muerte, mucha tristeza, mucho dolor, pero que un día la guerra termina y su rey resulta que ha vencido. Bueno, ¿cuál es la actitud de este ciudadano? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, él va a ir a llevarle a todo el mundo esas buenas nuevas. Va a decirle a todos los ciudadanos de ese reino que ya no están en guerra, que su rey ha vencido. Correrá para que con alegría todos conozcan la victoria de su rey. Esa debe ser nuestra actitud. Estos porqueros hablaron de Jesús y sus obras solo porque querían evitarse problemas, ¿cierto? A mí que no me echen en la culpa. Entonces compartieron las noticias para que ellos no tuviesen problemas. Pero ¿cómo tenemos que compartir las buenas nuevas? Nosotros debemos hablar de Jesús, de sus obras, por gratitud, con gozo, aunque eso nos cause problemas, que es muy diferente. Segunda parte. Vamos a ver la petición de los habitantes, ¿sí? Versículos 15 al 17. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Los porqueros dieron la noticia y la noticia rápidamente se extendió por la zona. De manera que muchos habitantes de Gadara y de los campos se acercaron a ver a Jesús. Como ya he dicho, debido a la distancia, que no es mucha, pero sí que es una zona montañosa, tardaron horas. No sé si sabemos que al día siguiente que fueron o no, pero hubo unas horas ahí de distancia entre que sucedió el acontecimiento y dieron la noticia y volvieron. Bastantes horas, unas cuantas. Pero cuando llegaron al lugar, toda esta gente, todos estos que querían ver qué había sucedido, no tuvieron problemas en reconocer a la persona que había sido liberada de los demonios. ¿Por qué? Porque todos ahí conocían al endemoniado. Era famoso. Aquel que los había tenido atormentados, las noticias habían corrido, ni siquiera con los grillos y con las cadenas lo habían podido detener. Pero ahora aquel vecino, aquel hermano, estaba sentado, estaba tranquilo, estaba vestido, que no es poco, y además estaba manteniendo una conversación con el extranjero. Esa es la imagen que se encontraron. Centrémonos en este momento. Vemos la imagen del endemoniado, que ya no está endemoniado, y está en su cabal juicio, vestido y teniendo una conversación con Cristo. Esto es muy importante. Esta imagen es muy importante. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo liberaba de los demonios a una persona, su cuerpo, su casa, quedaba limpia y vacía. Pero Cristo dijo y advirtió en Lucas 11, versículos 24 y 26,
que la persona que había sido liberada no debía volver a su vida pasada, no debía otra vez volver a su estado anterior, tenía que dejar sus pecados atrás. ¿Por qué? Porque si el que ahora no estaba endemoniado continuaba con su vida pecaminosa, corría un grave peligro. ¿Cuál? Que el demonio que había sido expulsado se trajera a otros de vuelta, incluso peores que él. Y al ver su casa limpia y vacía, decía, oh, voy a otra vez a entrar. Y aquel endemoniado venía a estar peor. Para que esto no pasara, para que el demonio al llegar no encontrara otra vez su casa limpita y vacía, ¿qué tenía que encontrar? Su casa ocupada, su cuerpo ocupado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Lo único que podía asegurar a una persona que había sido poseída y había sido liberada de que no volviera el demonio era que su casa estuviera otra vez ocupada. Por eso no se trata de ir por toda la ciudad echando fuera demonios, sino que se trata de ir por la ciudad predicando el Evangelio. Por estos versículos vemos que una vez libre este hombre, no se fue, sino que permaneció por horas. Recordad, han pasado bastantes horas. Permaneció por horas, ¿con quién? Junto a su Salvador, teniendo comunión con él. Este hombre llevaba demasiado tiempo esclavizado y de ninguna manera pretendía volver a estar en esa situación. Este hombre quería volver a estar junto a su Salvador. Y esto es importante, porque debemos entender que cada cristiano ha sido liberado. Seguramente y probablemente la mayoría de nosotros o de los cristianos han sido liberados de posesiones demoníacas. Pero sí hemos sido liberados los cristianos de las garras en las cuales estábamos, en las garras del diablo, de la ceguera en la cual nos tenía, que le seguíamos ciegamente. Entonces, ¿cómo pues un cristiano podrá decir que es cristiano y volverá a hacerse esclavo del diablo? No puede. ¿Cómo alguien que ha decidido, cómo alguien que ha recibido la libertad de Cristo volverá a hacerse esclavo del diablo y del pecado? No, no puede ser. No es posible, mis hermanos. Aquellos que son liberados del demonio, vuelvo a decir, no tiene por qué ser una posesión, sino del engaño de Satanás en el cual seguíamos. Todos los que han sido liberados, ahora siempre querrán, como aquel hombre, permanecer cerca de Cristo y lejos de su pecado. Ahora bien, perfectamente, no, es una lucha, pero todo cristiano debe permanecer cerca de Cristo y lejos del pecado, sinceramente, como aquel hombre. Cuando la gente ve a este hombre, tiene una reacción que no es la correcta. ¿Os habéis fijado? Versículo 15. Esta gente, al ver a su hermano liberado, ¿tuvieron gozo? ¿Tuvieron gozo de verle libre? ¿Tuvieron el deseo de conocer a ese hacedor de milagros? ¿Qué dice el versículo 15? ¿Que tuvieron? Tuvieron miedo. El poder y la autoridad de Jesucristo debe hacernos temer. Eso es así. Pero si estas personas que tuvieron miedo al ver esto, se hubieran acercado sinceramente a Jesucristo, hubieran visto que ¿qué? Que sí, que deben tener temor, pero que aquí Dios quiso mostrarnos su amor, su misericordia y su gracia en Cristo. Pero ¿qué pasa? No se acercaron sinceramente. Ellos estaban viendo con sus propios ojos que Cristo tenía poder, sí, pero también tenía preocupación y amor por ellos. Porque aquel que tenía el poder para liberar a miles de demonios podía asustarlos, pero también tenía misericordia por ellos, y eso debería acercarlos confiadamente. Y no lo hicieron, tuvieron miedo. Entonces, versículo 16. Cuando los testigos que vienen de los campos de la ciudad volvieron
a escuchar de la boca de los testigos de lo que había sucedido otra vez el relato, la gente que escuchaba lo que había sucedido, en lugar de alegrarse por su hermano liberado, en lugar de abrazar a aquel que podía vencer a una legión entera de malvados demonios, en lugar de acercarse a aquel que podía tener misericordia por el afligido, misericordia que ellos no tuvieron, en lugar de ver a su Salvador, lo que vieron fue a un extranjero que había perturbado sus vidas tranquilas. Y en lugar de ver a su Señor, lo que vieron fue a aquel que hizo perder sus ganancias materiales a sus vecinos. Prestar atención. Esta equivocada manera de ver al Señor Jesucristo provocó una de las más terribles, una de las más tristes declaraciones que tenemos en la Biblia. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No te queremos aquí, por favor, aléjate lo más posible de nosotros. Triste, ¿verdad? Realmente triste. Pero nos sorprende que personas no regeneradas prefieran su vida tranquila y sin complicaciones a Jesucristo. No deberían. Nos debería sorprender que el hombre en su naturaleza caída prefiera sus posesiones materiales a Cristo. No debería sorprendernos. Nos sorprende que el pecador prefiera seguir su pecado a Cristo. No debería sorprendernos. Juan Calvino dijo una vez que el hombre, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El hombre caído siempre, el hombre caído siempre va a preferir sus ídolos, adorar a su ídolo, seguir a su ídolo, que seguir a Cristo. Y cuando digo ídolos, no es solo una figura. El hombre caído siempre va a preferir partido de fútbol, irse de compras, la casa, el trabajo, el dinero, salir de fiesta. Siempre va a preferir ese ídolo, y ponlo el que quieras ahí, que Cristo. No debería sorprendernos. Ahí tienen algunos su amado, el resultado de su amado libre albedrío. Ahí lo tienes. ¿Tú quieres hacer uso de tu libertad de decidir sigo a Cristo o no? Bueno, ahí tienes el resultado en ellos. No querían a Jesús. Comenzaron a rogarle que se fuera de allí. Y qué terrible sería nuestro destino, ¿verdad? Qué terrible sería nuestro destino eterno si Dios no hubiera hecho una obra en nosotros derramando su Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué oscuro futuro tendríamos por delante si hubiésemos seguido los necios deseos de nuestro corazón. ¿Qué hubiésemos, si Dios no hubiese hecho en nosotros una buena obra, nosotros también hubiésemos dicho, vete lejos de nosotros, Jesús, no te queremos aquí, no queremos problemas, déjanos vivir nuestra vida? Porque el hombre, cuando hace uso de su libertad de decidir, es lo que hace. Pero Dios puede hacer una obra en nuestros corazones para que ahora, en vez de seguir a nuestros ídolos, el fútbol, el trabajo, la casa, en vez de seguir eso, sigamos a Cristo. Pero si Dios hace la obra, si no, no. La semana pasada estuvimos viendo 4 peticiones que los espíritus inmundos le hacían a Jesús, ¿cierto? Sí. Y el Señor se las concedió, ¿cierto? ¿Qué tal esta petición? Vete, no te queremos aquí. ¿Cómo responderá a esta petición el Señor Jesús a estos hombres ingratos? Tercera parte. Extendiendo las buenas nuevas. Versículos del 18 al 20.
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cómo respondió el Señor Jesús la petición de estos ingratos? El Señor se va. No es bienvenido en esa tierra. Aquel que siendo Dios y estando en el lugar más alto, por amor, descendió hasta nosotros, no es bienvenido en esta tierra. Aquel que es santo y sin pecado, decidió convivir con pecadores, pero no es bienvenido en esa tierra. Aquel que voluntariamente fue molido por nuestros pecados, no es bienvenido en esa tierra. Aquel que es bendito, el único que es bendito, y que por nosotros se hizo maldición, no es bienvenido en esa tierra. Aquel que entregó su vida por nosotros, no es bienvenido en esa tierra. No es bienvenido en esa tierra, pero por amor a sus escogidos, Jesús no le importó tener que pasar este tipo de humillación. No es bienvenido en esa tierra, pero a Jesús eso no le importa. Él decidió que estaba dispuesto a soportar este tipo de humillaciones por amor a nosotros. Cristo, por amor, tuvo que padecer el rechazo y escuchar cosas como: no queremos que este reine sobre nosotros. Lucas 19:14. O Jesucristo, por amor, se humilló hasta el punto que tuvo que escuchar: no tenemos más rey que el César. Juan 19:15. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Este tipo de cosas, este tipo de humillación, este tipo de rechazo, fue parte de su humillación. Él descendió hasta lo sumo. Él sufrió el oprobio. Jesucristo entra en la barca y se va. Pero nuestro querido hermano, nuestro amado hermano, el hombre que ha sido liberado, no quiere alejarse de él. Fijaros, ¿por qué? ¿Por qué no quiere alejarse de él? Porque a diferencia de estos ingratos, él sí ha nacido de nuevo. Él, el hombre liberado, ha tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Y qué pasa? No quiere dejarle salir. No quiere separarse de su lado. Y lo siguiente que vemos en este pasaje, yo creo que es lo más hermoso, el clímax de esta historia. Es precioso. ¿Por qué? Porque llega la última de las peticiones de esta historia. Es la petición más sensata que hemos escuchado hasta ahora. Porque hasta ahora hemos visto las 4 peticiones de los demonios y hemos visto la petición de estos hombres ingratos, ¿sí? Peticiones de criaturas con un corazón perverso, pero que han sido respondidas ¿cómo? Positivamente. Y ahora una nueva petición surge de un hijo de Dios, uno que por la fe en Jesucristo sí tiene el corazón limpio. No porque sea mejor, sino porque por la fe en Jesucristo ahora tiene el corazón limpio. Y este hombre le hace una petición piadosa, con un corazón limpio por la fe en Jesucristo. Una petición sincera y llena de piedad. Y versículo 18... le rogaba que le dejase estar con él. Señor, por nada del mundo te separes de mí. Es una buena petición, sí. Es sincera, es piadosa, viene de un hijo de Dios. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué?
A los demonios sí. A estos hombres ingratos también. Y a este hombre no. Algunas de nuestras oraciones son piadosas. Y Dios ve nuestro corazón. Son buenas peticiones. Pero Él dice a veces que no. Y ese no de Dios no tiene por qué ser malo para nosotros. Porque Dios responde nuestras oraciones usando ¿qué? Su voluntad. ¿Y su voluntad cómo es? Es buena. No hay maldad en ella. Es agradable. Produce gozo. Y es sin error. Perfecta. Aquí tenemos una respuesta en Jesús, aunque no. ¿Por qué? ¿Por qué a Él no? Bueno, aquí tenemos una respuesta. Y en esa respuesta, por supuesto, hay bondad, hay dulzura, y no está equivocada. Aunque este hombre no lo entienda. Aunque este hombre no lo entienda. Pensemos esto. No quería separarse de Jesucristo. Y tal vez Jesús subió a la barca y no volvió a verlo en la tierra. Es posible que no volviera a encontrarse con él. Pero de seguro que cuando este hombre murió, sus oraciones fueron respondidas. ¿Por qué? Porque cuando este hombre murió, por fin pudo estar con Cristo para siempre. Y yo es que he mencionado que este hombre es un hermano. ¿Por qué? Porque creo que su actitud y sus obras demuestran que ha creído, demuestran su fe. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuál es la primera evidencia de que este ex endemoniado es un hermano y ha creído? Primera, quiere estar cerca de Jesús. Eso es una prueba de que has creído. Quieres estar cerca de Jesús. ¿Y cuál es la segunda prueba de que nos muestra que este hombre había nacido de nuevo? ¿Cuál? Pues que, aunque de todo corazón quería seguir a Jesús, en lugar de hacer sus deseos, fue obediente a los deseos de Dios. Obediencia, aunque no lo entiendas. Porque si Jesús es tu Salvador, también es tu Señor. Y entonces Jesús le da una orden. Fijaros, versículo 19. Le dice primero, vete a tu casa y a los tuyos. Porque ahí, en la casa y en los tuyos, es ahí donde quiere que el Señor, en primer lugar, cada discípulo empiece su obra misionera. En su casa y a los suyos. Porque los contornos, los vecindarios, los hogares tienen que ser los primeros en beneficiarse que una persona ha nacido de nuevo y en el fruto que está produciendo. Hacía mucho que había abandonado su lugar, ¿os acordáis? Hacía mucho que estaba en esa condición, pero una vez fue un ciudadano, una vez tuvo una casa. Y ahora el Señor le dice, vuelve allí. Ellos tienen que beneficiarse los primeros de la obra de Cristo. Y le dice después, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Jesús le dejó también claro a este hombre que debía decir a la gente que el autor de ese milagro había sido Dios. Por eso le dice, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuando en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová. No aparece. Lo que aparece en lugar de Jehová o Dios es la palabra el Señor. Entonces, cuando leamos nuestro Nuevo Testamento y veamos el Señor, no siempre significa Dios, dependiendo del contexto, significa Dios, ¿sí? Pero en este contexto queda claro que Jesús está diciendo cuán grandes cosas Dios, el Señor, ha hecho contigo. Y ahora fijaros, compararos con el versículo 20, que dice cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, es Jesús. Que todos sepan que Jesús, Dios, es el autor del milagro. Eso es lo que le está diciendo. Y al ver la obra transformadora, al ver la obra
transformadora que Dios había hecho en este hombre, los suyos y su casa prestarían oídos, prepararían sus corazones para escuchar el mensaje. Porque es que el buen testimonio de los cristianos es fundamental, es vital y es una señal visible de una obra invisible en nuestros corazones, el testimonio nuestro. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, que el testimonio, nuestro testimonio, es como una carta de recomendación de Dios. ¿Qué es eso? Es como cuando vas a un trabajo y tú llevas una carta y dices, mira, el jefe, tu antiguo jefe, te hace una carta de recomendación para tu nuevo trabajo. ¿Qué está haciendo con esa carta de recomendación tu jefe? Está diciendo, pongo la mano en el fuego por él. Es confiable, es de los míos. Así también nuestro testimonio, la obra del Espíritu Santo en el creyente, lo que está diciendo a las personas en una carta es hijo mío. Y por tanto, él es mi representante. Así que el testimonio de los cristianos es vital, es fundamental. Pero, aunque el testimonio es bueno y el testimonio es necesario, el testimonio no es suficiente para que las personas se conviertan al Señor. Porque la fe es por el oír, la fe que salva es por el oír, y el oír la palabra de Dios, no nuestro testimonio. Lo que provoca el testimonio de los cristianos, ¿qué es? Que las personas que tienen un montón de espinos y zarzas en el camino de su corazón, el testimonio lo que hace es apartar esos espinos y esos cardos a su corazón, pero el testimonio no puede entrar en el corazón. Lo único que puede entrar en el corazón, ¿qué es? El Evangelio de Jesucristo. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, la orden de Jesús, en el versículo 19, se añade que dé testimonio, pero que también les diga cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, muestra tu testimonio y luego diles qué ha hecho Dios con un pecador como yo, que tenía hasta una legión de demonios. Es fundamental entender que para que Dios tenga misericordia y gracia sobre los pecadores, la persona y la obra de Jesucristo son vitales, son necesarias. Dios no puede tener misericordia, no puede perdonarnos si Jesucristo no está ahí. Constantemente escucho diferentes religiones, diferentes tipos de personas que dicen, Dios es bueno y me perdonará. Yo me he arrepentido delante de Dios y me perdonará. Sí, constantemente lo escucho. Está bien, pero eso no puede cambiar la naturaleza justa de Dios. Eso no puede hacer que Dios deje de hacer justicia con el pecador. ¿Por qué? Porque eso no puede cambiarlo. Porque Dios no cambia y Dios es justo. Entonces, para que pueda derramar misericordia, la persona y obra de Jesucristo es necesaria. Él es justo y su justicia debe caer sobre alguien, o sobre ti, o sobre Cristo. Tú decides. Solo podemos ser perdonados de nuestras maldades, recibir misericordia, si alguien recibe la justicia por nosotros. Así que ve y cuéntale en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, cuán grandes cosas ha hecho Jesucristo contigo. Y no digo que no contéis el testimonio, contemos el testimonio. Pero si te quedas solo en eso, la gente necesita saber de qué manera ha tenido Dios misericordia de nosotros, gracias a Jesucristo. Y versículo 20. Y el hombre que hizo, se fue. ¿Veis cómo esa persona ha nacido de nuevo? Obediencia. Aunque no lo entendió, yo estoy seguro de que no lo entendió. Es más, yo estoy seguro de que no le gustó.
pero obedeció. Y se tomó en serio el mandamiento de Jesús, se lo tomó en serio. Dice el versículo 20 que comenzó a publicarlo ¿por dónde? Por Decápolis. Decápolis era una zona mucho más amplia que la de Gadara. Gadara no solo era la ciudad de Gadara, ¿vale? Era la región de Gadara. Decápolis era una región mucho más amplia, en lo que hoy sería la derecha del río Jordán. Y abarcaba 10 ciudades. Entre ellas las más importantes, Filadelfia, Gadara, Damasco también. Entonces, es una amplia zona en la que empezó a proclamar las buenas nuevas. Fue un evangelista en su casa este hombre, pero también alcanzó a muchas más personas. 2 enseñanzas prácticas para terminar. Primera, obedece a Dios aunque no lo entiendas. Una de las señales de que Jesucristo es tu Salvador, como ya he dicho, es que Jesucristo es tu Señor. Y aunque a veces no entiendas, debes hacer como el profeta Ezequiel. Que Dios le hace una pregunta y dice, yo no tengo ni idea, Señor, tú sabes. No sabes, Dios sí. Aunque no entiendas, obedece. ¿Os acordáis del leproso? Lo vimos en Marcos capítulo 1. Jesús le da una orden y le dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Y qué pensó el leproso? ¿Por qué no se lo va a contar? ¿Qué tiene de malo que se lo conte a la gente? Desobedeció y provocó que las multitudes se agolparan y la enseñanza fue entorpecida. ¿Os acordáis? Aquí es lo contrario. ¿Quieres que lo proclame o quieres que no lo proclame? A ver, aclarémonos, porque no lo entiendo. Aquí es lo contrario, aquí sí le dicen, vete y cuéntales a todos. Y ahora el antiguo endemoniado puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que me quede contigo, Señor? Con toda esta gente me voy a quedar que no te quiere. No pinto nada aquí, ¿por qué me dejas aquí? Pero en lugar de hacer lo que bien le parecía, obedeció. Y además Dios bendijo esa obediencia. Veremos en el capítulo 7, más adelante, Jesús vuelve a Decápolis. Y esta vez, cuando baja de la barca y se encuentra con toda la gente, ya no le están diciendo, vuélvete a ir, no te queremos aquí. Ahí ya empieza a haber más aceptación y ahí le llevan los enfermos y todos. Así que este hombre hizo su trabajo, Dios bendijo esa obediencia. Muchos fueron a él. Dios hizo su propósito. Dios hizo su propósito. Otra vez, Dios hizo su propósito en su vida, porque esto no se trata de mí. Esto no se trata de ti. Esto no se trata de que tú no lo entiendas. No, esto se trata de que el reino de Dios avance, aunque no entiendas cómo. Esto se trata de obedecer. Y lo segundo que me gustaría señalar es que nos asombremos de la gracia de Dios. Sé que nos asombramos, pero un poquito más. A pesar de las maldades de estos hombres, era una ciudad bastante malvada, a pesar del rechazo de las personas hacia Cristo, a pesar de que no hay quien busque a Dios, Dios es un Dios lleno de bondad y de gracia. Y envió a su Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. A los pies de la cruz. A los pies de la cruz, ¿qué se oía? ¿Qué oía Jesús a los pies de la cruz? ¿Insultos? ¿Burlas? ¿Escarnios? Y sin embargo, ¿qué hizo él? Oró por sus transgresores y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Dios el Padre, lleno de gracia y lleno de bondad, respondió la oración de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Envió a los discípulos a aquella ciudad y a aquellas personas que gritaron, crucifícale, crucifícale. Envió a sus discípulos
Y en el día de Pentecostés, Dios añadió de esos judíos a 3.000 a su iglesia. Eso es gracia. Y cuando los egoístas gadarenos dijeron, vete lo más lejos posible de nosotros, Jesús se fue. Pero como tiene gracia y tiene bondad, este hombre, Jesús, no se olvidó de que allí también tenía un pueblo y dejó a un misionero allí, a un entusiasmado misionero. Porque a pesar de nuestra maldad, Dios es bueno y Dios es paciente, tanto que pasa por alto por un tiempo nuestra maldad. Eso sí, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por un tiempo pasa de largo esa ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Asombrémonos de su paciencia, de su bondad y de su gracia. Amén. Amén. Padre bendito, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Gracias porque no nos dejaste en nuestros pecados, sino que enviaste a tu único Hijo y a mensajeros que proclamaban fielmente el Evangelio. Y de una u otra manera, a nuestros oídos llegó la palabra de vida. Y no solo eso, sino que tu Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, recibió esas buenas noticias para que hoy podamos alabarte, glorificarte y tener una buena vida, Señor. Una nueva vida creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano. Ayúdanos a hacer buen testimonio, Señor. Un buen testimonio en esta tierra, pero también a estar preparados a que con la espada del Espíritu podamos llevar las buenas nuevas a todo aquel que pones en nuestro camino, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.